Hoy, si Dios lo permite, vamos a entrar al texto de Timoteo. La semana pasada Dani lo que hizo fue darnos una introducción a la carta bastante precisa en cuanto a todo lo que Dani expuso y en cuanto a todo lo que Pablo va a desarrollar en esta carta. Y hoy lo que vamos a hacer entonces es ya entrar al estudio del pasaje. Entonces, hoy vamos a estudiar 1 Timoteo, capítulo 1, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Voy a leer el texto y después hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos guíe y nos dé un corazón dispuesto a ser transformados por medio de su enseñanza. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo para reunirnos, Señor, en tu presencia, Señor. Tú estás acá con nosotros, Señor. Estamos en medio de tu presencia, Padre. Y eso nos conmueve. Y eso nos anima. Por eso es que queremos estar aquí domingo a domingo, Señor, para estar con nuestros hermanos en tu presencia, Señor. Y es imposible, Padre, estar en tu presencia y no ser transformado, Señor, por tu gloria, por tu grandeza, por tu sabiduría, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y por cada atributo que solo a ti te pertenece de manera perfecta, Señor. Por eso, mientras estudiamos esta primera sección de 1 Timoteo, Señor, queremos disponer nuestros corazones, Señor, para que tú informes nuestras mentes, transformes nuestros corazones y nos lleves, Señor, a caminar en una vida piadosa, en una vida que busca ser cada día más como Jesucristo, Señor, para la gloria de tu nombre. Háblanos, Señor, en esta mañana, Señor. Guía mis palabras para que sean fieles a lo que tú has revelado, Señor. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos instruya y nos renueve y nos anime, nos confronte si tiene que hacerlo también, Señor. Y que todo esto sea para tu gloria y la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ok, muy bien. Quisiera que me acompañaran a Hechos capítulo 20 para más o menos hablar un poquito del contexto de la necesidad que había de que Pablo dejara a Timoteo, pero no solo que Pablo dejara a Timoteo, sino que Pablo le escribiera estas cartas a Timoteo también. Ya Dani nos habló de esto la semana pasada, pero quisiera refrescarlo para que nos sirva de introducción a la necesidad de esta carta y de todo lo que nosotros podemos aprender en cuanto a esta carta. Es muy interesante porque estas cartas son las cartas que se conocen como las epístolas o las cartas pastorales. Y eso es porque tiene mucho énfasis en el orden de la iglesia, en el orden de los pastores, en cómo debe conducirse
la iglesia, pero aunque están escritas para personas, en este caso Timoteo y Tito, eso no quiere decir que no sean de mucho aprendizaje para todos los que son miembros de la iglesia. Entonces son cartas que son sumamente importantes para todos, absolutamente para todos, porque es el orden que Dios espera que haya en su iglesia, desde que Él fundó la iglesia y hasta que Él regrese por su iglesia. Por eso es importante que no solo los pastores tomen el tiempo para estudiar las cartas pastorales, sino también la iglesia sepa cómo es que Dios espera que vivamos como iglesia. Entonces, en Hechos capítulo 20, vamos a ir al versículo 17. Y este es Pablo, que manda a llamar a los ancianos de Éfeso y les pide que lleguen a Mileto para conversar con los ancianos, con los pastores de la iglesia de Éfeso. Dice: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí de declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Lo que está pasando ahí es que Pablo estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso y él entiende que en el viaje que tiene a Jerusalén posiblemente su vida hasta ahí llegó. Entonces es la última vez que va a ver a los ancianos de Éfeso en vida. Ese es el entendimiento que tiene Pablo. Y entonces se está despidiendo de ellos, de esos ancianos de la iglesia que él fundó, de la iglesia, a los ancianos que él nombró y con los cuales durante 3 años había compartido, al punto de decirles: les he compartido el evangelio a tal plenitud de lo que es posible compartir, que soy libre de la sangre de cualquiera de ustedes, porque no rehuí de predicarles todo lo que ustedes tienen que saber. Que esa es la conciencia de Pablo. Dice: yo estoy en paz porque les di todo lo que pude haberles dado, que Cristo me dio para predicarles a ustedes. Pero vean lo que dice el versículo 28, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Y también entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlos a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santos. Entonces, en ese momento, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso por medio de los ancianos de aquella iglesia, él les está diciendo: no rehuí nada, soy libre de la sangre de ustedes, pero también les voy a hacer una advertencia. De en medio de ustedes y de afuera van a venir lobos feroces que van a querer arrasar con el rebaño y van a querer llevarse a algunos de ustedes, como decimos aquí los ticos, entre las patas.
Esa es la advertencia que Pablo le está haciendo. Se estima que cuando Pablo escribe Primera de Timoteo han pasado 5 años desde esa despedida de Pablo en Mileto con los ancianos de Éfeso. ¿Qué quiere decir esto? Que en muy poco tiempo Pablo dejó una iglesia sana, con ancianos en plural, con buena doctrina, y en cuestión de 5 años se hizo necesario mandar a Timoteo y darle un encargo. Y el encargo lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y ese encargo está en los versículos 14 y 15. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Te escribo estas cosas a Timoteo, esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces Pablo había dejado una iglesia sana, aparentemente, con buena doctrina, aparentemente, al punto que él dice, soy libre, ¿verdad? No soy responsable de nada de lo que pase aquí adelante. Yo les di el evangelio y sin embargo les voy a advertir, pero esa advertencia se había cumplido en cuestión de 5 años. Lobos feroces habían, esa es mi hija. Lobos feroces habían venido tanto desde afuera como desde dentro de la iglesia y estaban verdaderamente tergiversando la verdad al punto de que estaba el evangelio en riesgo. En una iglesia que fue sana, 5 años. Esto es impresionante. Y aquí lo que vamos a ver es que históricamente una de las luchas más grandes de la iglesia es la lucha por mantener la pureza doctrinal. Desde el mismo momento en que la iglesia fue establecida y hasta que Cristo regrese, la iglesia tiene una ardua tarea, una ardua misión, y es proteger la pureza doctrinal. Históricamente, la iglesia se ha desviado a izquierda y a derecha continuamente de la doctrina, y por eso es que las reformas en la iglesia son necesarias. En este caso, 5 años después de que Pablo había establecido esta iglesia, no establecido, pero al menos encargado a esta iglesia la palabra de Dios, los había encomendado a la palabra de Dios, ya 5 años después era necesaria la primera reforma en la iglesia de Éfeso. Y para eso mandó a Timoteo. Y es que aquí es importantísimo que nosotros podamos entender que esta es una amenaza para la iglesia en todos sus tiempos. Hay varias. Las 2 principales son las siguientes: la desviación doctrinal, que nos desvía del verdadero evangelio de Jesucristo, o la segunda es la ausencia doctrinal, donde no ponemos el fundamento doctrinal y lo único que predicamos es el bienestar del ser humano. Y hoy eso es lo que vemos. Hoy vemos muchas iglesias desviadas de la palabra de Dios y vemos muchos otros lugares que se llaman a sí mismos iglesias que lo menos que hacen es predicar doctrina, porque a la gente no le gusta la doctrina. Entonces lo que hacen es predicar del amor de Dios y cuánto Dios quiere que ustedes alcancen todos sus sueños y que logren todos sus objetivos. Y las iglesias llenas, escuchando esos mensajes. Algo parecido estaba pasando en la iglesia de Éfeso, que hizo que Pablo tuviera que dejar a Timoteo. No era la ausencia doctrinal, pero sí la desviación doctrinal. Pero independientemente de cuál de las dos sean, ya sea la ausencia de doctrina o la desviación de la doctrina, ambas realidades son devastadoras para la iglesia. Entonces, por eso es que estas cartas se vuelven importantes para todos, no solo para los pastores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, según nuestro entendimiento al menos, los pastores de nuestra congregación somos los encargados de la doctrina,
Ustedes, la iglesia, son los encargados de que nosotros hagamos nuestra tarea en términos de mantener la sana doctrina. Ustedes como iglesia son los que se encargan de nombrarnos a nosotros como pastores. Entonces, no es algo que solo tienen que conocer los pastores, es algo que tienen que conocer ustedes para que ustedes puedan tener confianza en sus pastores también. Y que ustedes no vayan a ser arrastrados por lobos feroces que podrían levantarse en la iglesia o venir de afuera de la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña esta primera sección de Timoteo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender y atesorar por el resto de nuestras vidas? Y es lo siguiente: la sana doctrina debe promover la glorificación de Dios, la predicación de Cristo y la edificación de sus miembros. Voy a repetirlo. La sana doctrina debe promover la glorificación de Dios, la predicación de Cristo y la edificación de sus miembros. Y esto lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando todo el texto. Pero lo primero que es importante que nosotros podamos reconocer son 4 realidades por medio de las cuales nosotros deberíamos de vivir nuestra vida diariamente. ¿Okay? Son 4 realidades que marcan, son una realidad, nos marcan, nos caracterizan a nosotros como creyentes. ¿Okay? Por medio de las cuales nosotros tenemos un fundamento sólido para vivir nuestro día a día. Ahora, cuánto más si tuviéramos un encargo como el que Pablo le está dejando a Timoteo, necesitamos reconocer esas verdades. Pero estas verdades no son solo para Timoteo, son para todo creyente. Vean lo que dice el versículo 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor Jesús. Ahora bien, aquí hay que entender un poquito. Pablo había estado 3 años en esa iglesia, les había predicado fielmente el evangelio. Sale de la iglesia y en cuestión de 5 años la iglesia está desviada de la sana doctrina. Y entre todas las personas que Pablo pudo haber considerado para ir a reformar la iglesia en Éfeso, consideró a Timoteo. Timoteo era joven, se estima que estaba por ahí de los 35 años, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Culturalmente, en aquellos momentos eso era una persona joven, pero también era un ser humano, que están diciendo que yo soy joven. Pero también era un ser humano con inseguridades. Nosotros a veces pensamos en estos hombres y pensamos que son hombres muy lejanos a nosotros. No, Pablo mismo dice en su carta a los Corintios: cuando me ven personalmente no soy nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Se piensa que era chiquitillo, pelón, gordillo, ¿verdad? Como que visualmente no era impresionante, ¿verdad? Timoteo era un hombre inseguro de sí mismo, era un hombre que tenía miedos, era un hombre que se desanimaba fácilmente. Y a este hombre es al que Pablo escoge para ir a reformar la iglesia en Éfeso. Estamos hablando de que este es el hombre que Pablo escogió para metérsele al tren de tener que básicamente ir a callar a estos falsos maestros que se habían, digamos, de alguna manera apoderado incluso del gobierno de la iglesia y estaban desviando a las personas de su camino. Entonces, Pablo escribe esta carta, pero al mismo tiempo la escribe no solo para Timoteo, sino que la escribe para que la iglesia la lea. Me explico, es como esto es para Timoteo, pero esto tiene que ser leído públicamente. Entonces, lo primero que Pablo hace es decir: yo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. Él establece que su apostolado es una encomienda divina y por lo tanto toda la iglesia debería responder a la carta que él escribió
porque él fue ordenado por Dios para esta función. ¿Okay? Él está poniendo ese sentido de autoridad. ¿Okay? Lo que está diciendo Pablo viene de Dios. Eso es lo que está haciendo, está poniendo autoridad. Y entonces se la escribe a Timoteo. Y lo describe como verdadero hijo en la fe. Entonces, esto es como para que le escribo a Timoteo para que la iglesia escuche. Que iglesia, escuchen. Este que he mandado a reformar la iglesia no es cualquier bombeta. Es mi hijo en la fe. Mi verdadero hijo en la fe. Y además, no solo es mi verdadero hijo en la fe, sino que yo soy apóstol por voluntad de Dios. Por lo tanto, aunque sea joven, aunque sea inseguro, aunque tenga temores y se desanime de vez en cuando, respétenlo y honrenlo, como me honrarían a mí, porque yo fui establecido por Dios. Esa es como la cadena que Pablo quiere establecer, como para decir, yo no estoy ahí, pero el que está ahí es mi hijo amado, es mi hijo en la fe. Y nosotros estamos haciendo esto porque Dios nos puso para hacer esto. Obedecer a Timoteo, como en todas las otras esferas donde Dios establece autoridades, la familia, el gobierno, la iglesia. Obedecer a Timoteo implica obedecer a Dios. Desobedecer a Timoteo implica desobedecer a Dios. Como desobedecer al gobierno, desobedecer a los padres de familia, termina siendo desobediencia a Dios. Esto es lo que Pablo está haciendo para poner claramente las bases de tal manera que lo que Timoteo va a ir a hacer esté respaldado por un diseño divino de parte de Dios al haber escogido a Pablo para llevar a cabo esa función. Entonces, ahora este hombre, que tal vez joven, inseguro, que se desanimaba fácilmente, ahora este hombre tiene un respaldo de parte del apóstol que estableció esta iglesia, de parte de aquella persona que dio su vida por 3 años hasta el punto de decir, soy libre de la sangre de todos ustedes. Ahora Timoteo está como empoderado, de alguna manera podríamos decirlo, para llevar a cabo esta labor dificilísima de reformar la iglesia. Pero noten las 4 realidades a las que Pablo apunta a Timoteo. Porque estas son las 4 realidades sobre las cuales nosotros construimos nuestra vida cristiana. ¿Okay? Esto no cambia nunca. Esto es verdad en Cristo, sí, ahora y para siempre. Estas son verdades que debieran de informar nuestras vidas y animar nuestras vidas y impulsar nuestras vidas hasta el día que Él regrese. La primera de ellas es que Él describe a Cristo Jesús como nuestra esperanza. Ahora, Pablo está enfrente de una tarea dificilísima. Como les decía ahora, es como metérsele al tren. Pero Él está diciendo que Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y esto es como si le estuviera diciendo, Timoteo, no olvides la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra esperanza? Él vuelve por nosotros. Él regresa por nosotros. Él no se tarda en regresar. Él no se va a olvidar de nosotros. Nuestra esperanza es firme y es segura porque aquel que ha prometido es fiel y es todopoderoso para cumplir lo que Él nos ha dicho que hará. Y Él ha dicho que vuelve por nosotros. Timoteo, nunca pierda de vista la esperanza firme y segura que es una realidad en nuestras vidas cada día de nuestra vida. Y así como es una realidad en Timoteo, es una realidad en todos aquellos que hemos profesado fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Usted hoy puede levantarse de esta silla, se escucha, plenamente seguro de esta esperanza, porque la muestra más clara del amor de Dios por nosotros es que Él ya se sacrificó por nosotros. Si ya se sacrificó, ¿cómo no va a venir por nosotros? No solo por el hecho de que ya se sacrificó, sino por quién es Él
El Todopoderoso, fiel, ha prometido que vuelve por nosotros. Usted hoy puede ir a su casa, independientemente de las circunstancias de su vida, que no ignoro que puedan ser muy difíciles en este momento. Usted puede ir hoy a su casa totalmente descansado, en la esperanza firme y segura que todos tenemos nosotros como resultado y los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Ahora, si tenemos un encargo en la fe, si tenemos un ministerio, si tenemos una tarea de parte de Dios, pues con mucha más razón debemos de ejecutar nuestro ministerio a la luz de la esperanza. Pero no solo de la esperanza, también le dice gracia. Cada uno de nosotros ha recibido gracia de parte de Dios. ¿Gracia para qué? Para no ser condenados y ser enviados al infierno, lo cual hubiera sido justo en nuestras vidas, pero por el contrario, se nos ha dado algo que no merecemos. Reconciliación con el Padre, verdadera salvación, una promesa de heredar el reino de los cielos por la eternidad. Hemos recibido la gracia de Dios que nos ha puesto en paz con Dios y que nos ha traído a novedad de vida y que nos permite hoy estar confiados delante de Dios y no temer a Dios. Pero no es solo gracia, y esto es muy importante, relacionada con nuestra salvación pasada, con algo que ya Dios hizo. Déjenme darles un ejemplo. ¿Quién de nosotros puede respirar sin que Dios lo permita? Nadie. Todos estamos aquí respirando, gloria a Dios por eso. ¿Quién de nosotros puede caminar sin que Dios lo permita? Nadie. Y todos aquí pudimos llegar a este lugar. ¿Quién de nosotros puede tan siquiera ponerse de pie para adorar a Dios en el día que la congregación se reúne? Nadie. Solo lo hacemos porque Dios lo permite. ¿Quién de nosotros puede cantar y que salga voz de nosotros para cantar de sus maravillas? Nada. Solo la gracia de Dios que lo hace posible. Usted está consciente de que cada vez que usted se levanta, cada vez que usted hace algo, cada vez que usted sale al trabajo, cada vez que usted va a la universidad, cada vez que usted está con su familia, usted está recibiendo la desbordante gracia de Dios que fluye continuamente sin detenerse de su trono de gracia para darnos a nosotros día a día lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo caído. Toda nuestra vida es una vida de gracia y gracia que fluye de su trono y nosotros somos los receptores diarios y continuos de esa gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios para nuestras vidas y es realidad en la vida de todo creyente. Lo era en la vida de Timoteo desde luego. Misericordia. Esta es la tercera realidad a la que Pablo apunta a Timoteo. Misericordia. Y es el hecho de que Dios no nos trata conforme a lo que nosotros merecemos. No lo hizo en la salvación, pero piénsenlo también. No pecamos diariamente. No somos rebeldes contra Dios diariamente. No ignoramos la guía de Dios diariamente. Esto es algo que hacemos de manera continua. Pero ¿por qué es que Dios no nos despedaza a nosotros cuando lo hacemos? Y la razón de eso es que Él ya despedazó a Cristo en nuestro lugar. Alguien más sufrió la ira de Dios por nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y la misericordia de Dios, ese trato de que no recibimos lo que nosotros merecemos diariamente, eso es que continuamente las misericordias de Dios están llegando a nosotros. Y como dice Jeremías, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Así lo describe en el libro de Lamentaciones. Usted y yo somos receptores de la misericordia de Dios día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Y la cuarta que dice es paz.
Es la realidad de que hemos sido reconciliados con Dios. Ustedes pueden verlo de esta manera. La Biblia nos describe como enemigos, nos describe como personas que habíamos seguido la corriente de este mundo, de acuerdo a las influencias de Satanás. Nos describe como que éramos aliados con Satanás en nuestra rebelión contra Dios. Y de ahí nos rescató Dios. Y por medio del sacrificio, la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre, usted y yo hemos sido reconciliados y tenemos paz con Dios, al punto que dice que Cristo hizo un camino directo al Padre por medio del cual nosotros podemos entrar a la presencia del Padre. ¿Cómo? Confiadamente. Ya no en temor y en terror de estar delante de un Dios justo en medio de todo nuestro pecado. No, ahora confiadamente, porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada y ahora Cristo nos ve según Dios nos ve según la obra de Cristo y nos ve como justos. Y por eso, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo, es que nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia del Dios Todopoderoso, sin temor alguno. Esa es la paz que usted y yo disfrutamos de hoy. Y no solo hoy, por el resto de nuestras vidas. Familia, tenemos un Dios glorioso, que no solo nos rescató y nos dejó ahí en el limbo, no. Tenemos un Dios que nos rescató y nos ha dado todo y nos da todo y nos dará todo hasta el último día de nuestras vidas para que nosotros lleguemos sanos y salvos a su presencia. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Timoteo necesitaba conocer y eso es lo que todos nosotros necesitamos conocer. Ahora es impresionante que esto solo sea un saludo. Nosotros podríamos pasar por el saludo y decir esperanza, gracia, paz, misericordia. Bien, vamos a la carta. No, es que el saludo es indispensable. Porque el saludo es como el punto de partida sobre estas realidades espirituales, sobre este fundamento que todo es el resultado de la obra de Jesucristo en la cruz. Timoteo, sobre esto necesitas construir tu vida. No solo el ministerio, es tu vida. Y así también lo necesitamos nosotros. Solo esto nos puede fortalecer, animar y darnos confianza para lo que cada uno de nosotros debe enfrentar en la vida en este mundo. Pero gloria a Dios que nos ha dado todo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahora sí, viene con el encargo y nos dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, versículos 3 y 4, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. 5 años después, vemos que hay lobos feroces en la iglesia, enseñando doctrinas extrañas. Vean lo que había establecido Pablo en Efesios 2, capítulo 20. Entendamos que esta es la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo le está escribiendo esta carta de Timoteo. Fue en Éfeso donde Pablo dejó a Timoteo. Y Efesios capítulo 2 dice lo siguiente. Estén edificados, capítulo 2, versículo 20, estén edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo era el fundamento que sostiene la iglesia y Cristo era el fundamento por medio del cual ellos tenían que mantenerse unidos. Nadie puede poner otro fundamento. En términos de ingeniería y arquitectura, el fundamento se pone una vez. No se puede poner varias veces un fundamento, ¿okay? Es una vez y el fundamento es Cristo. Y eso Pablo lo había establecido claramente.
Pero vean qué interesante, a pesar de que Pablo les había dicho, el fundamento es Cristo, no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, por lo tanto soy libre de la sangre de todos ustedes. 5 años después tenemos maestros, líderes, pastores en la iglesia, enfatizando mitos y genealogías en la iglesia por la que Cristo derramó su sangre. Déjenme darles un ejemplo de esto. Esto es como un ejemplo que da Joselo, ¿verdad? Es que a veces nosotros podríamos invertir demasiado tiempo viendo a ver cuál es el argumento bíblico para la existencia de los dinosaurios. ¿De qué manera nos edifica eso? ¿De qué manera eso glorifica al Señor y de qué manera eso es predicar a Jesucristo? Nos estamos desviando totalmente de la centralidad de Jesucristo en la iglesia. Y una iglesia que se desvía de la centralidad de Jesucristo está condenada a morir en el camino, si no es que es reformada. ¿Okay? Entonces, estas personas lamentablemente estaban haciendo un énfasis en los mitos y en las genealogías. Se piensa que habían algunos libros que se habían escrito por algunos judíos, en el cual ellos escribían un poquito la historia del Antiguo Testamento según ellos lo entendían. Y entonces le metían mano, por así decirlo, a la historia del Antiguo Testamento, y parte de esos libros incluían grandes genealogías. Y entonces en la iglesia de Éfeso parece como que habían tomado un poco de esos libros y estaban enfatizando de dónde vengo yo, a quién pertenezco, y se estaban perdiendo en las genealogías cuando Cristo nos había unido, independientemente de dónde vengamos, independientemente de cuál sea nuestra etnia o cuál sea nuestra tribu, si fuéramos judíos. Todos hemos sido unidos en Cristo Jesús, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero estas personas estaban poniendo un énfasis y se estaban desviando, intencionalmente estudiando sobre genealogías, y Cristo había quedado de lado. Y esto claramente no solo era un desviar de Cristo, pero entonces cuando se enfoca en las genealogías y en que yo soy de aquí, yo soy de allá, ¿eso qué va a crear? Sentido de superioridad en algunos, división en algunos, menosprecio hacia otros. Y lo que Cristo unió con la sangre preciosa que derramó por nosotros, el ser humano lo estaba desuniendo a punta de trivialidades. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eso necesita parar inmediatamente. Porque las falsas doctrinas afectan profundamente la vida de la iglesia. Vean lo que dice Pablo, da lugar a discusiones inútiles. Esto lo que está escribiendo es que nadie está siendo edificado, nadie está creciendo en semejanza a Cristo, nadie está creciendo en piedad. Por el contrario, las discusiones inútiles ¿a qué dan cabida? A pleitos y divisiones. Volvemos al punto. Vean lo trágico de quitar a Cristo de quitar la centralidad de Cristo de la vida de la iglesia. Inevitablemente esto va a terminar en problemas entre los miembros de la iglesia. Porque si no se trata de Cristo, se trata de nosotros. Y nuestros corazones son egoístas, son envidiosos, son orgullosos, y nos vamos a querer imponer en algún momento a nuestros hermanos en la fe, y eso lamentablemente va a terminar en la destrucción del cuerpo. Era lo que estaba pasando ahí. Juan Calvino dice lo siguiente: todas las doctrinas deben ser probadas por esta regla.
Aquellas que contribuyen a la edificación pueden ser aprobadas y aquellas que dan motivo para disputas infructuosas deben de ser rechazadas por indignas de la iglesia de Dios. Entonces es muy interesante cómo lo han entendido los teólogos con el pasar del tiempo. La misma Biblia nos da un principio: por sus frutos los conocerán. Y de aquí de alguna manera Juan Calvino está entendiendo que a nivel doctrinal también la doctrina va a tener un fruto. Si el fruto de esta doctrina es contienda, discusión y palabrerías vanas, eso debe ser rechazado inmediatamente por la iglesia. Porque pasan varias cosas. Lo primero es que lastiman la gloria de Dios. Nosotros, los que decimos que somos parte de la familia de Dios, estamos discutiendo unos con otros. En vez de estar invirtiendo en la unidad, nosotros estamos peleando y peleando y peleando. Los que decimos que somos miembros de la familia de Dios, estamos argumentando, discutiendo, haciendo problemas unos con otros. ¿Cómo se va a ver eso para afuera? Eso no se ve bien para afuera. Y los de afuera van a decir: si así es la familia de Dios, yo no quiero ser parte de esa familia. Obviamente. Ese tipo de comportamiento lastima la gloria de Dios. Número 2, degradan el valor del sacrificio de Jesucristo. Porque si Pablo, cuando llegó a Corinto, por ejemplo, solo quiso saber entre ellos de Cristo resucitado, crucificado y resucitado entre ellos, y Pablo no rehuyó de predicarles todo el consejo de Dios, y Pablo está diciendo: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo Jesús, la piedra angular. Él está diciendo: Cristo es central en la vida de la iglesia. Pero cuando nosotros nos vamos a estos mitos y a esta palabrería y nos desviamos para izquierda o derecha, lo que estamos diciendo: ese Cristo que murió y resucitó por nosotros no es tan importante como para que nosotros tengamos que estarlo predicando continuamente. Hay otras cosas que son más importantes. ¿Por qué? Porque nos llenan el ego a nosotros. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Se estaban desviando de la centralidad de Jesucristo, y cuando nos desviamos de la centralidad de Jesucristo, lo que indirectamente estamos diciendo es que ese Jesucristo no es tan importante. Ese sacrificio no es tan importante como para que tengamos que estarle dando una y otra vez al tema de Jesucristo y de Jesucristo y de Jesucristo y de Jesucristo. Eso quiere decir que entonces yo no considero que ese realmente deba de ser el fundamento. Por lo tanto, pongamos otros fundamentos. Y nos volvemos nosotros los que definimos qué es lo que se debe enseñar en la iglesia, cuando el que ya lo definió es Dios, por medio del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo a decir que el fundamento es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por otro lado, no edifican a la iglesia, no edifican a los miembros. Continuamente, una y otra vez, la carta nos dice: crezcan en semejanza de Cristo. ¿Verdad? Habíamos dicho cuando presentamos a Dani que Pablo mismo dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Una y otra vez estamos llamados: ejercítate para la piedad. Lo vamos a ver más adelante en Timoteo. Pero si no es a la luz de las verdades relacionadas con la persona de Cristo, con la obra de Cristo, con el carácter de Dios, no vamos a poder ser edificados. Y entonces, si Dios no está siendo glorificado, si Cristo no está siendo predicado, si la iglesia no está siendo edificada, solo hay dos resultados: la muerte de esa iglesia o la reforma de esa iglesia. Y eso es lo que Pablo está procurando en esta iglesia de Éfeso al dejar a Timoteo. Eso tiene que parar, no puede seguir así, porque entonces no es la iglesia. Si Dios no es glorificado, Cristo no es predicado, la iglesia no se edifica entre sus miembros, eso no es una iglesia. Eso es un grupo. Hay un grupo, una asamblea. Claro, se reúnen, pero si no se reúnen en función de Jesucristo y de su obra y de la gloria de Dios,
eso no es una iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como iglesia estar advertidos, estar prontos a discernir, a reconocer estos lobos que se pueden infiltrar en la iglesia o pueden nacer desde dentro de la iglesia? Vean lo que dice en versículos 5 al 7. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Okay. Aquí es donde ustedes pueden ver cuál es nuestra motivación como líderes, como pastores, como maestros hacia la iglesia. Y Pablo lo dice claramente, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor. Es que ustedes crezcan en amor, que reconozcan el amor de Dios que han recibido y que por ese amor que Dios han recibido, lo desarrollen unos con otros. El amor es el propósito de nuestra instrucción. Ahora, si nos apartamos a las genealogías o a la vana palabrería o a las discusiones, ¿dónde hay amor en eso? ¿Cómo estamos animando al amor? ¿Cómo los estamos llamando a amarse a unos a otros? Ahora, el evangelio de la gracia, que es la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, en la cual todos hemos recibido la misma gracia, el mismo espíritu y por todos se ha derramado la misma sangre, eso nos llama a amarnos, porque estamos todos en el mismo lugar delante del Señor. No hay uno superior, no hay uno inferior. Todos somos iguales delante del Señor y entonces podemos amarnos unos a otros. Interesantemente, venimos de estudiar Primera de Juan, que continuamente nos llama a amar a Dios y amar a nuestros hermanos como evidencia de que amamos a Dios. Pero la revelación es una. Y esto se ve en cada libro de la Escritura, porque el que está inspirando todo lo que estudiamos es uno, y es Dios por medio del Espíritu Santo. Pero no es cualquier amor, es un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y esto lo que nos lleva a pensar es que este amor que nosotros procuramos o debiéramos de procurar en ustedes como parte de nuestra instrucción, solo es posible como resultado del Evangelio de Jesucristo. Nadie puede amar de esta manera, con un corazón puro, de buena conciencia y una fe sincera, si no ha nacido de nuevo, si no ha sido reconciliado con el Padre, si no ha venido a novedad de vida. Vea lo que dice Ken Hughes y Brian Chappell en el comentario que ellos escriben sobre 1 Timoteo en esta sección. Dice: nunca subestimes la doctrina. La doctrina falsa promueve controversias y luchas. Sus disputas, confusiones y charla vacía traen odio y desconfianza. Pero la sana doctrina produce un amor dinámico que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. La adoración gozosa fluye hacia Dios y el desbordamiento satisface gustosamente las necesidades de los demás. Cuando esto se da, estamos verdaderamente viviendo como iglesia a la luz del Evangelio de Jesucristo. Hay gozo en nuestra adoración y hay amor hacia nuestros hermanos. Ahí está la verdadera iglesia del Señor. Evidentemente, tenemos que crecer en ambas, en el gozo de nuestra exaltación a Dios y en el amor hacia nuestros hermanos. Todos tenemos que crecer en eso, individualmente y congregacionalmente. Pero esas son las características de la iglesia de Cristo. Hay glorificación de Dios,
hay amor a nuestros hermanos como fruto de la predicación de Jesucristo. Ahí es donde ustedes tienen que medir como iglesia a sus pastores. Uno de los intereses y objetivos que tenemos con predicar de Timoteo es que ustedes puedan tener bastante claridad de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No queremos que ignoren el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios al edificarlos y al instruirlos, para que ustedes puedan confiadamente apoyarse en nosotros, confiar en nosotros, si es que lo estamos haciendo conforme a lo que Dios dice. Pero que también, si no lo estamos haciendo, como siempre les hemos dicho, nos llamen a cuentas, nos llamen al arrepentimiento, y si no lo estamos haciendo, entonces que ustedes se vayan de la iglesia. Porque si nosotros persistimos en la terquedad de nuestro corazón y en poner nuestra mirada en cosas que la Biblia no nos manda a poner nuestra mirada, esta iglesia está condenada al fracaso. Entonces, en buena medida, con mucho amor hacia ustedes y con mucho temor del Señor, nosotros como pastores nos estamos poniendo la soga al cuello y les estamos básicamente diciendo a ustedes, ustedes son los que patean el banco, ¿verdad? Ahora, si ustedes creen que pastoreamos bien, gloria a Dios, seguimos dándole con todo. Pero si ustedes creen que nos estamos desviando y estamos procurando en ustedes algo diferente al amor, algo diferente a la centralidad en Cristo, algo diferente a la glorificación de Dios, algo diferente a la edificación de cada uno de ustedes, una forma de patear el banco es diciendo, no confío más en ustedes, me voy de la iglesia porque están pastoreando de una forma que no es conforme a la Escritura. Una de las realidades más lamentables que se ven en la iglesia es que hay temor de enseñarle esto a la iglesia porque los pastores no estamos viviendo conforme a esto. Pero vean la conciencia de Pablo en Hechos 20. Soy libre de todos ustedes, no he rehuido de enseñarles absolutamente nada. Esa es la conciencia que debería de tener todo pastor delante de ustedes, pero sobre todo delante de Dios. Entonces, parte de la razón por la que estamos estudiando Timoteo es para que ustedes nos puedan examinar, para que ustedes tengan bases bíblicas de cómo examinar la función pastoral. Porque si hay confianza en el liderazgo, debe de ser confianza porque esos hombres de Dios están siguiendo el modelo de Dios. No confianza en nosotros, me explico, sino porque esos hombres de Dios son hombres temerosos de Dios que viven conforme al diseño de Dios para los pastores en una iglesia. Así que todos son libres, invitados e incluso les animamos como pastores a que ustedes nos examinen profundamente, amorosamente, pero profundamente. ¿Okay? No queremos enseñorearnos de ustedes o imponernos a ustedes o maltratarlos a ustedes de alguna manera con un ejercicio pastoral que no es conforme al diseño de Dios. Porque como estamos viendo, aquellos que no predican a Cristo verdaderamente con una sana conciencia delante del Señor, lo único que van a causar es problemas a la congregación, problemas a la congregación y problemas y problemas y problemas, y eso va a terminar eventualmente en la división del cuerpo que Dios unió por medio del derramamiento de su sangre. Y eso es terrible para una iglesia. Por lo tanto, familia, nuevamente repito, los animamos a que ustedes nos examinen también. Ahora bien, aquí Pablo está haciendo claramente un contraste entre el fruto de ambas doctrinas. Por eso es que la iglesia debe estar atenta. Hay tres posibilidades: ausencia de doctrina total, que eso es lo que vemos en las iglesias centradas en el ser humano. No hay doctrina, porque la doctrina no muchas veces es agradable al ser humano. ¿Okay? Hay doctrina falsa, y por otro lado hay sana doctrina. Pero aquí hay algo que yo quiero enfatizar, y ojalá esto siempre sea una característica de cada miembro de nuestra iglesia. Y es lo siguiente:
Aun cuando la iglesia tenga una sana doctrina, la iglesia nunca debe olvidar que el hecho de enseñar una sana doctrina es parte de la gracia de Dios y por lo tanto nunca debe de haber jactancia. Y quiero enseñarles esto por medio de un principio que está en 1 Corintios 4:7 y dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si hoy nosotros pensamos a nivel individual que tenemos sana doctrina en nuestras mentes, o a nivel corporativo, que somos una iglesia de sana doctrina, lo único que podemos hacer es explotar en glorificación de Dios que nos ha traído al entendimiento en el que estamos. Pero nadie aquí, ni los pastores, ni los miembros, debieran nunca de jactarse de que estamos en la sana doctrina y mucho menos minimizar o ridiculizar a otros hermanos de otras iglesias de que ellos no lo están. Hay una realidad, familia, y es que la firmeza en cuanto a la doctrina no está en conflicto con la humildad en cuanto a la doctrina. Podemos ser firmes y humildes porque si algo conocemos del Señor es solo porque Él se ha complacido en revelarnos lo que nosotros hoy conocemos del Señor. Nunca por capacidad personal. Y por lo tanto, la jactancia doctrinal no tiene cabida en la iglesia del Señor. ¿Okay? Y eso es algo sobre lo cual ustedes también deberían, ¿cómo se dice? Revisarnos a nosotros. Estamos siendo jactanciosos en nuestro ejercicio de conocimiento. Nos estamos enseñoreando porque conocemos o realmente estamos teniendo un ejercicio de humildad delante de ustedes. Familia, pueden haber personas que sean grandes oradores, que sean grandes articuladores, que sean excelentes comunicadores, pero lo que nosotros necesitamos entrenarnos, ¿ok? Ejercitarnos en es a discernir el contenido, a discernir el fundamento, a discernir la doctrina. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí tenemos hoy 3 pastores que predicamos todos muy distintos unos de otros. Yo predico de una forma, Andrés predica de otra forma, Dani predica de otra forma. Una vez yo terminé de predicar y una persona se me acercó y así inmediatamente me dijo, Juanjo, usted sí que es aburrido predicando. Y yo lo único que pensé fue, gracias, ¿verdad? Como, todo bien, gracias. No sabía ni qué pensar en su momento, les soy sincero, no sabía cómo tomar eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, familia, es que sí, yo puedo ser aburrido, es mi personalidad, yo no soy una persona que soy gracioso, ni soy extrovertido, yo no soy como catchy para la gente, yo no soy esa persona. Ahora, juzguen el contenido de mi enseñanza, eso es lo que la iglesia tiene que juzgar. Andrés es mucho más dinámico, pero no porque sea dinámico está predicando fielmente. ¿Qué tiene que aprender a hacer la iglesia? Juzgar su contenido. Dani es mucho más ecuánime, pero no por ser ecuánime quiere decir que está predicando fielmente. ¿Qué es lo que tiene que aprender a hacer la iglesia? Juzgar su contenido. A eso es a lo que nos llama el Señor, porque el buen maestro, el buen predicador, el buen pastor no es bueno por su carisma, es bueno por su fidelidad. Y la iglesia tiene que empezar a pesar fidelidad, fidelidad y fidelidad. Y cuando nosotros promovamos a otra persona al pastoreo, ustedes ya van a estar capacitados para discernir si ese es un hombre fiel y temeroso del Señor. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es irse por el carisma de sus pastores, porque el carisma no permite que las personas disciernan el contenido, se enamoran del personaje. Nosotros no queremos que se enamoren de nosotros, nosotros queremos que se enamoren de Cristo,
Esa es nuestra tarea como pastores. Entonces, familia, tomemos la doctrina en serio. La doctrina es importantísima, es vital para la iglesia. La sana doctrina debe promover la glorificación de Dios, la predicación de Cristo y la edificación de sus miembros.